Hola a todos, yo soy Noesis y hoy os traigo como un poco de información sobre una planta muy interesante llamada viola de bruja. Es una planta del género Vinca y la descubrí el año pasado en mi bosque y buscando más información sobre ella me di cuenta de que era una planta muy interesante que no sabía que estaba por mi zona y aunque sea así un poquitín invasora por aquí, tiene una historia y unas raíces muy interesantes en las creencias de Europa y también de aquí en España y en Valencia. Así que me ha parecido muy interesante compartirlo con vosotros. Y sobre todo hoy que es miércoles santo. No es que me haya vuelto cristiana, es que aquí en Valencia esta planta es la protagonista de este día, como ahora veremos. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Estas adorables florecitas que veis aquí son las violas de bruja, del género Vinca, que Vinca es un nombre derivado del verbo en latín vincio, que significa vincular, encadenar, haciendo una alusión a los largos vástagos que ligan entre sí a las plantas sobre las cuales escalan, sobre las cuales se enfilan. Y esta propiedad de enrollarse unas sobre otras explica muchos nombres populares que ha recibido por toda España, pero también en los países ingleses o en los franceses, como vamos a ver. Pues esta planta que os comento crece en bosques de río. O sea, necesita mucha agua y es invasora, como he dicho, y también por sus llamativas flores y por los bonitos que son, se utiliza muchísimo como ornamentación en lugares públicos. Por ejemplo, es que en mi facultad las vi crecidas allí y yo como ¡ay, viola de bruja! Y me emocioné. Entonces no es preciso que vayáis al bosque para encontrarlas, sino que en muchos lugares públicos las usan de decoración. Pero este nombre que recibe no es casualidad, como podemos pensar, y es que a mí me encanta analizar los nombres científicos de las plantas porque esconden muchísima sabiduría y muchísimas propiedades y características de esta planta. Si vemos, el nombre de la planta hace referencia a ligar, unir, y es que en la antigüedad se consideraba una planta sagrada ligada a Venus. Por eso, en la época romana, los esposos comían sus hojas en el banquete nupcial para que su amor fuera eterno. En otros países, como los germanos y los célticos, esta flor se utilizaba en garlandas para indicar situaciones sociales, como por ejemplo la virginidad. No en todos los sitios tiene una connotación tan alegres, sino que por ejemplo en algunos sitios de Italia tienen una connotación muy fúnebre estas flores, y es que las utilizaban para ir a las tumbas de aquellos niños que habían muerto y decorarlas con ellas. Por esa razón, en esas zonas de Italia conocen a esta flor como fiore di morte, o sea, la flor de los muertos. Las vinca estaban ligadas a la inmortalidad, tanto de un vínculo como de una vida. Por eso, en Gales se ponían en la tumba del difunto. Pero como entonces no era una especie muy extendida, hubo quienes la robaron del montículo del vecino para trasladarla a la de un familiar. Así corrió el rumor de que la desgracia seguiría a quien robara la viola de las tumbas, y no habría paz ni para él ni para su descendencia. En Francia se le daba un uso similar, y es que en una balada del siglo XII vemos cómo se describía el hecho de muerte de un amante. Sobre una gran cama cuadrada, ornada de blanca tela, y en las cuatro esquinas de la cama un pomo de hierba doncella. Pero esta flor no solo se asociaba a la muerte sucedida, sino también a la anunciada, y es que los condenados a muerte eran coronados con estas flores antes de ir a recibir su castigo. Por ejemplo, cuando muchos irlandeses se rebelaron contra las restricciones que les impedían trabajar, practicar la fe católica y casarse con un ser querido, delinquieron y fueron arrestados, juzgados y condenados a muerte. Frente a esta situación, sus esposas buscaban estas raras flores y las tejían en guirnaldas y las ponían alrededor del cuello de su amado mientras lo llevaban a la horca. Esto simbolizaba la promesa de que se encontrarían y se amarían de nuevo en la vida eterna. ¿Y por qué decía que esta planta era protagonista en el miércoles santo? Pues porque aquí en Valencia este día se hace lo que viene a ser el ritual de la salpasa. Y es como una especie de ritual para simbolizar y despedir a Jesús. Entonces,
¿Cómo se realiza? Pues el sacerdote, el rector del pueblo, va por las casas, bendeciéndolas con agua bendita, con un salpaser, y allí la familia lo recibe con una mesa muy bien ornamentada, con flores de vinca y con comida. Y esto simboliza más o menos así como la despedida. Pero bueno, no todo en esta planta es muerte y destrucción, sino que hay una especie de vinca en Madagascar que al estudiar el uso que le daban los nativos descubrieron que tenía propiedades anticancerígenas. Y es que ahora mismo está siendo una gran aliada en las investigaciones de tratamientos y fármacos contra el cáncer. Pero aquí en Europa también ha formado parte de la farmacopea. Se ha utilizado para cortar las hemorragias nasales, contra el insomnio, la ansiedad, la agresividad, y actualmente se utiliza para realizar fármacos para la hipertensión y la insuficiencia respiratoria en personas mayores. Y a todo esto, el vídeo ya está, pero ¿por qué viola de bruja? Pues señores, después de un concienzudo tiempo de investigación, no he encontrado por qué se le llama viola de bruja comúnmente. Mi no entender. Entonces, estaría súper guay que si tú sabes por qué se llama viola de bruja, me lo escribas en comentarios. O si conoces a alguien que pueda saber por qué se le llama así a esta planta, le puedes enviar el vídeo y que se ponga en contacto conmigo, porque estoy aquí súper... que igual no tiene nada que ver, pero los nombres se dicen de cierta manera por algo. Y eso lo he evidenciado muy bien en todas las plantas que he estudiado. Quiero haceros un vídeo al respecto también sobre la importancia del nombre científico de las plantas, pero también de los nombres populares que le atribuimos a las plantas, porque nos pueden decir muchísimas cosas de su personalidad, de su carácter, de su historia, de sus usos, de su mitología. Es muy importante. Entonces, ¿por qué a esta señora se le llama así? Es un misterio, no sé si lo sabremos, pero eso, a ver si entre todos pues podemos hacer un poco de recolecta de cosas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido muy breve, espero que os haya parecido interesante y que investiguéis más profundamente esta planta para poder formar una alianza con ella, introducirla en vuestras prácticas. No sé si conocíais todos los usos funerarios que tiene, porque no es una planta que yo haya visto mucho, sobre todo ahora que se ha puesto mucho de moda toda esta práctica más necromántica, más ligada a los muertos y al inframundo y la oscuridad y todo eso. La verdad que no lo había visto nunca y al investigarla me sorprendió bastante. Y sobre todo, que crezca en primavera. Curioso. En fin, muchas gracias por estar aquí y nos vemos próximamente en otro vídeo. Adiós.